La natación es un deporte eminentemente físico en donde las leyes de la hidrodinámica y la resistencia de los fluidos determinan en gran medida el rendimiento del atleta. Como ya sabemos, la fricción es una de las que intenta que cuando nos movemos el cuerpo se quiere quedar en lugar de donde se encontraba antes. En este caso, cuando un nadador se desplaza en el agua, debe vencer varias fuerzas que se oponen a su movimiento. En este caso son 1. La resistencia de la fricción o drag por fricción. Es la resistencia provocada por la interacción de la superficie del cuerpo o del traje con las moléculas del agua. Se presenta una fracción importante de total y depende de la rugosidad de la superficie, en este caso del traje, la velocidad del nadador y la viscosidad del agua. 2. La resistencia de forma o drag de presión. Es la resistencia que sufre un cuerpo al moverse a través de un fluido, en este caso del agua, y cómo este cuerpo obliga al fluido a rodearla. 3. La resistencia de olas o wake drag. Es una fuerza de resistencia que se genera cuando un cuerpo se mueve cerca de la superficie del agua y cree que las olas a medida avanza. El aproximado de cada resistencia de estas son arrastre de fricción de un 7 a 10% del total, del arrastre de forma de un 60 a 70% y del arrastre de olas de un 20 a 30%. Aunque el arrastre de fricción no sea el mayor componente, su reducción tiene un efecto multiplicador ya que mejora el coeficiente hidrodinámico en general. La fricción a la hora de nadar ayuda para que el nadador vaya más rápido, tenga disminución de energía, retrase la fatiga muscular y pueda mantener velocidades. Es importante conocer la fricción laminar. Es un tipo de fricción que se genera cuando un flujo entra en contacto con un cuerpo, en este caso el nadador y el agua. Se llama así porque se produce en la última capa límite laminar, donde es una capa del agua que entra en contacto directo con la superficie del nadador, donde los átomos más cercanos se mueven más despacio que los lejanos. Se llama fricción laminar porque el flujo se mueve por capas, generando así que el flujo no se mueva o no se mezcle y no genere turbulencias. Ya sabiendo todo esto, entendemos la importancia de la física del arrastre o del drag, donde las marcas alrededor de los años 2000 y 2010 empezaron a innovar en sus trajes, dando así una mayor ventaja a los nadadores. Inicialmente, antes de los 2000, se creaban trajes de natación hechos de licra, nylon o mezclas textiles, los cuales no estaban específicamente diseñados para reducir la fricción con el agua. Tenían ciertas desventajas como tejidos que absorbían el agua, costuras que generaban turbulencias o superficies ásperas a nivel microscópico. Estas son microrugosidades, las cuales actúan como microobstáculos para que el agua fluya sobre ellas, incrementando el arrastre de fricción, haciendo que el nadador necesite de más esfuerzo para poder mantener su velocidad. Estos trajes estaban hechos de poliuretano, una lámina plástica ultra lisa e impermeable, la cual reducía drásticamente la resistencia de la fricción. Estaban soldados por ultrasonido, eliminaban irregularidades que podrían aumentar el arrastre y tenían un diseño hidrodinámico, el cual buscaba reducir el arrastre de forma, reducir la fricción superficial y controlar la generación de olas. Esta tecnología estaba inspirada en la dinámica computacional de fluidos utilizados en la industria aeroespacial. De todo esto destacamos el efecto de poliuretano, el cual disminuye la rugosidad superficial, lo cual es clave en la fricción laminar que se forma en la capa límite que rodea al cuerpo nadador y estimula la transición favorable de la fricción laminar a turbulenta controlada, disminuyendo la formación de remolinos. La ventaja que estos trajes daban era tan grande que en 2008 se rompieron más de 25 récords mundiales. Es así que en 2009, en el Mundial de Natación, Jacket y Arena hicieron trajes de 100% de poliuretano, el cual daba tanta ventaja que ese año se han roto más de 149 récords mundiales. Ese mismo año, Michael Phelps primeramente se enfrentaría contra Paul Biederman
en la prueba de los 200 metros libres, siendo prácticamente humillado por la desventaja que había, y amenazó con dejar la natación si no se hacía algo al respecto. Los directores de la FINA pensaron que solo eran quejas, pero demostraría lo contrario cuando se enfrentó contra Kavik en una de las pruebas más difíciles de la natación, que son los 100 metros libres de mariposas. Fields, con una clara desventaja, ya que no contaba con un traje como esos, logró conseguir victoria, demostrando que el esfuerzo y la habilidad física podían llegar a ser más importantes que la tecnología. Por esto, en el año 2010 se prohibió el uso de cualquier tipo de traje que no estuviera hecho de material textil, que sobrepasara la cintura de los varones y las rodillas de las mujeres, que debían permitir el paso de agua y no alterar significativamente la flotabilidad natural. Es así que se buscaba preservar el mérito deportivo, evitar que los resultados dependieran más del traje que de la habilidad atlética, y mantener la accesibilidad y equidad en el deporte. Con todo esto, podemos decir que la reducción de la fricción puede alterar drásticamente el rendimiento deportivo, desprestigiando el esfuerzo propio, cambiándolo por ventajas científicas a las cuales no todos tienen acceso y destruyendo la equidad deportiva.